En materia internacional, a más de 1000 días de la invasión de Rusia a Ucrania, la guerra escala con un ataque histórico. Rusia lanzó un nuevo misil hipersónico capaz de superar cualquier defensa aérea. Ucrania, por su parte, exige apoyo urgente de sus aliados mientras crece la tensión entre las potencias mundiales. Estos son los impactantes registros de los últimos ataques rusos sobre Ucrania. Pero en esta ocasión un nuevo movimiento marcó un punto de inflexión en la guerra. Rusia disparó por primera vez un misil hipersónico contra un objetivo en el centro-este de Ucrania, proyectil que puede llegar a alcanzar hasta 5.500 kilómetros y es descrito por el Kremlin como algo imposible de interceptar. Hasta el momento, Ucrania ha tenido posibilidad de interceptar misiles balísticos de estas características también hipersónicas, pero este parece plantear un desafío especial, aun cuando todavía está en etapa de prueba. Se dice que tienen una velocidad de alrededor de 10 veces la velocidad del sonido. Por su parte, los misiles rusos han sembrado el pánico en Ucrania. Los residentes aseguran que el impacto fue diferente a lo vivido antes, generando una sensación de vulnerabilidad aún mayor. Claro que toda persona sensata tiene miedo por sí misma y por sus familiares. Vivimos en una época en la que cualquier cosa puede golpearte en cualquier momento. Tras el ataque, el presidente ruso Vladimir Putin confirmó ataque a Ucrania con misil hipersónico y aseguró la producción en serie de este misil con capacidad nuclear y autorizó más pruebas en condiciones de combate. Estamos realizando pruebas de combate de sistemas de misiles Orenetsky en respuesta a las acciones agresivas de los países de la OTAN contra Rusia. Nos consideramos con derecho a utilizar nuestras armas contra las instalaciones militares de aquellos países que permitan que sus armas se utilicen contra nuestras instalaciones. Y en caso de una escalada de acciones agresivas, responderemos con la misma decisión y simetría. Desde Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky pidió a sus aliados nuevos sistemas de defensa antiaérea para enfrentar esta amenaza, a pesar de contar con sistemas avanzados. Incluso el embajador de Ucrania en Chile, Yuri Duidin, está solicitando recibir ayuda del país, ya sea militar o económica, para apoyar a sus compatriotas. Hoy ha aparecido un nuevo misil ruso. Todas las características, velocidad y altitud son las de un misil balístico intercontinental. Es evidente que Putin utiliza Ucrania como campo de entrenamiento y que tiene miedo cuando a su alrededor hay una vida normal. La gente simplemente tiene dignidad. Estados Unidos y Reino Unido han respondido a la solicitud de Ucrania, autorizando el uso de sus armas para atacar territorio ruso, una decisión que Moscú calificó como una peligrosa escalada y una violación de sus líneas rojas en el conflicto. Mientras que para los expertos esta escalada podría convertir el conflicto en un escenario aún más impredecible y peligroso. Después de tantos costos humanos, de infraestructura, costos humanos de todo tipo, desplazamientos, muertes, personas que quedan invalidadas, después de ello, finalmente la única salida real que estos conflictos tienen es una negociación seria y real. Ahora, eso también tiene un elemento que hoy día está comprometido, que es en qué condiciones las partes llegan a la negociación. Con esta escalada, el conflicto Rusia-Ucrania entra en una etapa de gran incertidumbre, donde el uso de tecnologías hipersónicas y decisiones geopolíticas podrían polarizar aún más el mundo. El presidente ruso Vladimir Putin volvió a aparecer públicamente para referirse al lanzamiento de un misil hipersónico sobre Ucrania. Un misil que, según sus palabras, es incapaz de ser interceptado por Occidente y que comenzará a ser producido en serie. Mientras el mundo sigue conteniendo la respiración ante la reciente escalada, volvió a aparecer en televisión Vladimir Putin. Una vez más se refirió al misil hipersónico Oreshnik que lanzó el pasado jueves sobre la ciudad ucraniana de Dnipro, a modo de advertencia a cualquier país occidental que, tal como Estados Unidos y Reino Unido, entregue armamento a Kiev para atacar territorio ruso. Como ya se ha dicho, continuaremos con estas pruebas
pruebas incluso en condiciones de combate, dependiendo de la situación y la naturaleza de las amenazas a la seguridad que se creen para Rusia. De acuerdo al presidente ruso, ya comenzó la producción en serie de este nuevo sistema de misiles, que según sus palabras es inmune a ser interceptado por el enemigo. Hoy en el mundo no existen medios para interceptar tal misil, y lo enfatizaré una vez más. Continuaremos probando el último sistema. Es necesario. La decisión sobre la producción en serie está tomada, teniendo en cuenta la potencia especial de esta arma. Una nueva jornada de enfrentamientos que terminó con un dron ruso que impactó la ciudad ucraniana de Sumy, con un saldo de 2 muertos, decenas de heridos e infraestructura destruida. Por primera vez, Ucrania se refirió al lanzamiento del misil ruso. Y según fuentes del ejército ucraniano, Kiev pedirá a Estados Unidos que le transfiera armamento capaz de derribar misiles intercontinentales. Ya es la segunda vez que escalan el conflicto durante este año. La primera fue cuando enviaron soldados norcoreanos. Ahora usan misiles. En esta etapa estamos trabajando en incrementar la capacidad de defensa aérea y responder. Según la inteligencia surcoreana, Rusia envió sistemas de defensa aérea y tecnología militar a Corea del Norte, como intercambio por el despliegue de tropas para apoyar los esfuerzos del Kremlin en Ucrania. Mientras tanto, la OTAN observa el panorama con preocupación y acusó a Putin de buscar atemorizar a los civiles. Creo que deberíamos preocuparnos en el sentido de que esto simplemente muestra que estamos en medio de una carrera armamentista relacionada con diferentes tipos de misiles, no solo en Europa, sino a nivel mundial. El Parlamento ucraniano canceló su sesión de este viernes por el temor a un ataque con misiles rusos sobre el distrito de Kiev, donde están ubicados los edificios de gobierno. Un escenario de incertidumbre ante el temor de que esto pueda desencadenar en un conflicto global. La sentencia contra Donald Trump por la compra del silencio de la ex actriz porno Stormy Daniels se aplazará indefinidamente. Así lo anunció el juez Juan Merchan, quien sigue este caso. El empresario y ahora presidente electo había sido declarado culpable de 34 delitos graves en este proceso judicial el 30 de mayo, luego de que un jurado determinara que manipuló fraudulentamente registros comerciales de su empresa para encubrir un supuesto encuentro sexual con Daniels antes de la elección del año 2016. Trump fue declarado culpable de haber pagado $130.000 a la actriz. El objetivo de este encubrimiento habría sido evitar un escándalo sexual durante el fin de su campaña presidencial el año 2016, cuando, recordemos, venció a la demócrata Hillary Clinton. De los 4 procesos penales contra Trump, este caso es el único por el cual se sentó en el banquillo de los acusados, quien ganó las elecciones este 5 de noviembre pasado. Esta